El minimalismo surge en Nueva York en 1965, promovido por Neumann y Malevich. Es el arte mínimo, el arte frío, con estructuras primarias. Su propósito era alejar de la obra todo lo ajeno a la misma obra. O sea, no se trata de interesar al espectador con ningún mensaje. La obra es inexpresiva, simple, irrelevante, neutra quizás. Solo se acentúan los valores intrínsecos como el material, los colores, las formas. El minimalismo es la culminación del arte abstracto. Los minimalistas tratan de lograr un máximo orden con los mínimos elementos e invitan a la reflexión del espectador, es decir, es un arte conceptual. Esta primera obra que vamos a ver de Dan Flavin se llama Diagonal del 25 de mayo. Inicialmente se llamó Diagonal del Éxtasis. Este minimalista americano que vivió en el 1933 al 96 es uno de los más importantes. Él tenía una intención, un objetivo de conseguir la implicación física y mental del público, que no fueran meros espectadores pasivos, que implicara el acto de pensar, de reconocer también el papel de los materiales tecnológicos cotidianos. Me gusta más el arte como pensamiento que como trabajo, decía. Siguiendo con la obra de Flavin, vemos esta llamada Sin título. Este hombre fue meteorólogo de las Fuerzas Armadas, repartidor de correos, más tarde guardia de seguridad del Museo Guggenheim de Nueva York. Quizás pocos artistas hay que recorran caminos tan diferentes hasta encontrarse con su arte, ¿no? Empezó su obra bajo la influencia de Duchamp y del expresionismo abstracto. Inició su vida artística a finales de los años 50 y utiliza, como veis, siempre los tubos fluorescentes, que es un papel de que se desempeñan los materiales tecnológicos cotidianos, y también dos componentes fundamentales de la tradición artística, como son la luz y el color. Ha pasado a la historia como el escultor de la luz fluorescente. Sus esculturas transformaban la atmósfera donde se instalan a través de esos efectos ópticos creados por los colores. Esta segunda obra es de Frank Stella. Él tenía una frase que decía: en el arte lo que ves es lo que ves. Nadie puede negar el frenesí de la actividad de este hombre. Le han tildado a veces de bufón. Sus obras, a veces al aire libre, en lugares públicos, suelen aparecer en las relaciones de las esculturas más feas del mundo. En su camino de exploración frenética ha mantenido una preocupación fundamental por los elementos básicos del color, la forma y la composición. Esta obra de Donald Judd, que también se titula Sin título, podemos apreciar que huye de toda forma de ilusionismo. Se trata de la disposición de los elementos o la colocación de una cosa detrás de la otra. Es un gesto que pone el foco sobre el objeto, obtenido la presencia en el espacio y dejando que la sombra y la intervención del autor cree esa imagen. Digamos que es una escultura que a veces está en formato horizontal o a veces en formato vertical. Este estaba insatisfecho con la obra bidimensional y orientó su actividad a la creación de espacios reales y de objetos específicos con materiales no artísticos. Vamos a ver ahora dos obras del artista Carl André. Esta se llama La Palanca. Este artista tiene un trabajo que se puede escribir como dentro del minimalismo y del arte conceptual. Hace que los materiales industriales se hagan de alguna manera estándar y usa unas formas geométricas desnudas. Concibe la escultura como forma, como estructura y como lugar. Esta segunda obra de Carl André está compuesta de varias piezas de configuración rectangular de 120 ladrillos refractarios cada una. Él decía que era como entrar en el agua con una profundidad distinta. Se llamó equivalente porque todos tienen la misma altura, la masa y el volumen, por eso son equivalentes. La escultura dejó de ser un hito vertical para extenderse de forma horizontal. Heredó de sus padres el gusto por coleccionar distintos materiales. Los metales, las maderas, el hormigón, la arena, la cal, son materiales en los que se basa su obra, y parece ser que a su padre también le gustaba este coleccionismo.
Terminamos el minimalismo con Sol Levitt, un neoyorquino que vivió de 1928 a 2007. Este trabajo se trata de una escultura de una serie de cubos abiertos e incompletos que se generan a partir del esqueleto de un cubo al que se le van eliminando un número determinado de aristas, de modo que la composición resultante no esté contenida en un solo plano. Se llegan a descubrir 14 esculturas con 5 aristas. Quizás viéndola en 3 dimensiones tenemos cubos abiertos e incompletos con 6 aristas, de los cuales solo 24 son distintos. La convicción de que la idea que sustenta una obra de arte es más importante que su propia concreción material hace de este hombre pues ciertamente un batiburrillo original. Este segundo trabajo de Levitt, llamado Cinco estructuras modulares, es frecuente que este autor utilice estructuras abiertas modulares originarias del cubo. Se influenció mucho de este cubo a lo largo de su historia. Sus esculturas empiezan tempranas, pegadas en la pared, a partir de los años 60. Luego hace los cubos abiertos e incompletos que hemos visto a partir de los 70. Y luego, a partir de los 80, empieza por pintar los trozos de madera en blanco. También en los 90, el hexágono, como forma derivada del cubo, lo utiliza con estructura de torres, como estas maquetas que vemos aquí en esta obra. Esta última obra es una pintura que tiene en el Museo Guggenheim de Bilbao. Él se define como artista conceptual. En alguna ocasión rechazó la etiqueta de minimalista. En 1967 empieza a hacer dibujos sobre las paredes que son cubiertas cuando termina la exposición. Por lo tanto, es más conceptual que objetual, porque puede ser ejecutado por un operario y una vez que acaba la exposición pues lo borran y pintan la pared. Este sí que se conserva tal como lo hizo y no lo van a borrar, que se sepa. Ya hemos llegado al arte por ordenador, al videoarte, a las instalaciones. Hemos llegado al todo vale. ¿Qué es una instalación? Pues es un tipo peculiar de obra plástica que podemos usar cualquier material en cualquier espacio, y aunque sus características especiales, el hecho de poder estar pensada exclusivamente para un espacio concreto, pero también puede ser expuesta en lugares diferentes. Es la idea de un trabajo en equipo porque es necesario el apoyo y la ayuda de un grupo de personas en torno a una idea. Una instalación puede ser transitable. Este trozo de pierna asomando por una pared me lo encontré en la Tate de Londres. Esta siguiente instalación, que está en el Guggenheim de Bilbao, es de Jenny Holzer. Es una estadounidense, originalmente fue abstracta, hasta que empezó a trabajar con textos. Se ha hecho famosa por sus textos que se van proyectando y van saliendo de tubos LEDs, señales electrónicas que reproducen sus mensajes en un bucle constante. Como antes comenté, y puedes ver ahí a las personas en medio, es una instalación transitable. Una de las instalaciones que más me han llamado la atención por su genial trabajo, espectacular, las formas, la reflexión de Richard Serra sobre la fisicidad del espacio y de la naturaleza en la escultura. Está en el Museo Guggenheim de Bilbao, parece que de manera permanente, libre de pedestal tradicional, y una vez que te metes en el espacio real como observador, dentro de la escultura de Serra se entabla una nueva relación con el espectador, cuya experiencia con el objeto pasa a formar parte del significado esencial que tiene. Es una elipse doble que parece sencilla, unos círculos, una forma de serpiente. A medida que el visitante la recorre y la rodea, estas se transforman de manera inesperada, creando una vertiginosa e inolvidable sensación de espacio en movimiento. En esta tercera imagen, como puedes ver, aparezco yo ahí en medio de ese angosto pasillo, con esa sensación de que te sientas pequeño al lado de esa grandiosidad que tiene la obra de Serra. Y no podíamos terminar de hablar de instalaciones sin citar a Cristina Iglesias. Cristina Iglesias es una donostiarra que se dedica
primero a la cerámica en Londres, es Premio Nacional de Artes Plásticas en el 99, una de las artistas españolas que goza de mayor reconocimiento internacional. Contribuyó este reconocimiento a la muestra que le dedicó el Museo Guggenheim de Nueva York en 1997. Ha realizado diversas muestras individuales en los principales museos del mundo. A través de sus esculturas, algunas de ellas de 9 metros de longitud, con gran variedad de materiales, bronce, hierro, cemento, madera, sin proponer un recorrido estrictamente cronológico, pero que sí permite comprender tanto la orgánica evolución de su lenguaje como la maduración en su concepto del espacio y de la práctica escultórica a lo largo de los años. La primera imagen que te veíamos era la puerta escultura que le encargó Rafael Moneo para la ampliación del Museo del Prado en el claustro de los Jerónimos. Aquí terminamos el tema de las vanguardias y espero que te haya sido de tu interés. Al final de este capítulo pongo un vídeo de la mexicana Avelina Lesper. Ella tiene una idea de que todo esto de las vanguardias suena a basura y que está en contra de que los pintores llamados tradicionales estemos marginados y que no estemos en los museos modernos ni en los bienales de arte, que el arte se manipula y que el arte es intemporal y que sobrevive al tiempo, que la moda es efímera y que esto de las instalaciones pues no son ni arte ni es escultura. Son opiniones de una crítica artística de reconocida fama internacional. El arte es extraordinario. O sea, el arte no tiene intermediarios. Resulta que ahora todas estas obras necesitan de intermediarios. Y resulta que todas estas obras necesitan de una infraestructura para existir. Y resulta además, que es lo peor de todo, que no aportan nada distinto a la realidad. O sea, el arte sí nos aporta algo que no existe. O sea, la forma de ver el mundo de Picasso o del impresionismo o de los abstractos, la forma de ver el mundo de Bacon, eso no existía antes de Bacon. O sea, eso que nos da el arte, que es esta aproximación a la realidad o a la irrealidad misma, eso es creación pura. Y eso es lo que nos da el arte, y eso es lo que nosotros podemos ver cuando estamos frente a una obra de arte. En cambio, es lo que no sucede con todos estos objetos. O sea, estos objetos son repeticiones, réplicas, o sea, de la cotidianidad misma. No hay nada extraordinario en ellos. O sea, no hay nada que nos diga que la realidad puede ser otra cosa, que la existencia puede ser otra cosa. Y dentro, además de ahora sí que sus megarrollos, ni siquiera hay una aproximación realmente filosófica acerca del sentido del ser en todas estas obras. Entonces, esas son entre las enormes diferencias que hay. O sea, de que el arte sí te da esas diferencias. La exposición que está ahorita, por ejemplo, que espero que ya hayan ido a ver, del expresionismo, que es una cosa que no se pueden perder. O sea, los expresionistas modificaron por completo, en un sentido filosófico, la forma de ver la realidad. Y está ahí el expresionismo, y está ahí la visión de la guerra de Otto Dix. O sea, eso que logró Otto Dix con esos grabados de la guerra, que es lo mismo que hizo Goya con sus desastres de la guerra, pocos escritos existen que rompan el mito de la guerra y que le enjuicien con tal crueldad como lo está haciendo Otto Dix con una obra gráfica, con una secuencia de grabados, que además con muchísimo heroísmo trazó, los bocetó en las trincheras. Otto Dix era jefe de un regimiento de ametralladoras y se llevó su cuaderno a las trincheras. Esos dibujos que están viendo, Otto Dix los hizo ahí en medio de la sangre y del lodo, y después los hizo grabados. Eso es el arte. O sea, el arte no es que alguien tenga la intención de hacer algo y no lo haga, además, porque prácticamente todo el arte contemporáneo es un ready-made, y que además tenga que ponerle a alguien un discurso encima para que exista, y además necesita un contexto, y además necesita un museo, y resulta que como Abraham Cruz Villegas piden una beca y un apoyo gubernamental para ponerle bocinas al coche y andar haciendo ruido por la calle, porque para eso lo becaron. Entonces es ridículo. O sea, el arte es una necesidad, el arte es una necesidad imperiosa del creador, y en este caso del artista.
¿Cómo es posible que hagan este tipo de obras, además con un apoyo? Otra pregunta. La realidad es que, ya lo dice Danto, dejen a los filósofos, déjenos a los filósofos el trabajo de pensar en la obra. O sea, que les enseñen a conceptualizar la obra no hacia una obra, y que sepan hacer conceptos de ese tipo no los hace artistas. Y la realidad es que el momento que lleguen ahora sí que con sus objetos y digan que son arte, el que le va a crear un concepto va a ser Cuauhtémoc Medina, no ustedes. Entonces, ¿para qué? O sea, de verdad déjenle al Instituto de Investigaciones Estéticas, que cada año egresa muchísima gente incapaz de hacer arte, pero con un montón de vocabulario para disfrazar de arte cualquier cosa. Es una escuela de vocabulario nada más. Déjenle el trabajo de estar haciendo discursos. O sea, aquí lo que tienen que aprender es hacer arte, aprender a saber usar los materiales, aprender a hacer composición. O sea, vayan a ver la exposición de surrealismo para que vean lo que es no saber hacer composición. Está llena de cuadros fallidos. ¿Por qué? Porque el surrealismo es nada más composición, únicamente. O sea, un cuadro no es un anaquel, donde metes todo lo que se pueda. O sea, anaqueles son los cubos blancos estos, ahí sí mete todo lo que quepa. Pero un cuadro, una pintura no es un anaquel, ni un dibujo. Y si en vez de eso, de estarles enseñando eso, estarles enseñando composición, lenguaje del color, o sea, dibujo al desnudo, o sea, ya nadie sabe dibujar un cuerpo humano, es una realidad. Les están enseñando cómo conceptualizar la obra y cómo teorizar la obra y cómo aprender a que cualquiera de sus objetos. Aquí hay una lámina que no sé si de las primeras, que hay unos calcetines sucios. Esos calcetines se vendieron por 40,000 libras en Fritzi. O sea, si lo que están esperando es que les enseñen eso, no pierdan el tiempo, de verdad se los digo, no necesitan aprender para eso. Para eso no necesitan educación. Entonces, vayan y inscríbanse en otro, ahora sí que en otro tipo de carreras. Y artes plásticas es para la gente que tiene intención de hacer su obra, para gente que habla la plástica, para gente que se entusiasma con el dibujo, para gente que se entusiasma con la escultura. Lo demás no necesita educación. O sea, la realidad es que si ustedes saben hacer un buen dibujo y saben hacer una escultura, o sea, hacen 15 instalaciones en un día. O sea, de verdad, ven lo que son esas obras, son prácticamente nada. Carece de talento la gente que las hace, carecen de inteligencia, carecen de formación. O sea, todos los trabajos de Teresa Margoles, ninguno vale nada. Ya la exposición que está ahorita de Gabriel Orozco en el Guggenheim, con la basura que según él recolectó en Nueva York y en las playas de Baja California. O sea, parecer pepena, literalmente. O sea, para ser pepena necesitan estudiar. Es verdad, o sea, no es necesario. Para eso se necesita saber hacer, o sea, ni los discursos, les digo, porque eso se los van a poner los nuevos egresados. Acaba de sacar la universidad, acaban de anunciar en el MUCA Roma la primera generación de curadores. O sea, ya sí, curators, o sea, ¿qué están curando? O sea, este sí es arte enfermo, o sea, esto sí lo tienen que curar. Está agonizando. Los egresados que ahorita salieron del MUCA Roma, que están en el MUCA Roma exponiendo de curadores, nadie hizo una exposición de pintura, o sea, nadie curó pintura, nadie curó una exposición de dibujo, nadie, o sea, curaron lo de siempre, este tipo de cosas. Y lo que decías anterior, en el primer punto, de por qué muchas cosas tienen muy buena ejecución y muy buena técnica y no son arte, justamente por eso es difícil el arte. Porque además el arte reúne un buen tema, porque además el arte reúne... Por eso es absurdo que digan que este arte tiene concepto, y no es cierto. O sea, una buena pintura
un buen dibujo, una buena escultura, tienen conceptos muy profundos detrás de ella. Puedo decir que un buen pintor no tiene conceptos, o sea, si algo está bien planteado, conceptualizado y pensado, es una buena pintura. Y lo pueden ver en todas las pinturas de Bacon, lo pueden ver en toda la composición, por ejemplo, de los murales del Vaticano. O sea, son obras que están perfectamente pensadas. Entonces es falsísimo que el concepto esté en objetos que son de evidente falta de inteligencia. Por eso es difícil. O sea, hay pintores que uno se da cuenta que dominan la técnica y que simple y sencillamente no saben qué pintar. Y eso se ve en la exposición de surrealismo. De verdad vayan a verla porque van a ver muchísimos cuadros que, o sea, van a ver por qué Günter Gersog dejó de ser figurativo, por ejemplo, y se volvió geometrista. O sea, sus cuadros figurativos son horrendos. El señor no tenía la más remota idea de qué pintar, si tenía que ser figuración, si tenía que darnos una idea concreta de algo. No sabía qué hacer con el lienzo. Entonces, por eso es difícil. Porque además de todo lo que hay que pensar, o sea, es como cuando se escribe, o sea, no nada más hay que dominar o dominas la ortografía y la sintaxis, o te pones imaginativo y el libro no vale nada porque no tiene ni pies ni cabeza. Entonces sucede lo mismo, es lo que pasa con el cine. El cine nadie dice, oye, pues es muy buen argumento, lástima que no se oía nada porque falló el audio, ¿verdad? O sea, es imposible. En el cine todo converge, o sea, se tiene que oír perfectamente, tiene que estar perfectamente editada, el argumento tiene que ser bueno, las actuaciones tienen que ser buenas para que tú digas, esa película es buena. Así sea una película comercial. Exactamente lo mismo sucede con el arte, sucede con un cuadro, sucede con una escultura. Además de que tiene que estar bien hecha, además de que tiene que estar bien terminada, además de que no se debe de caer dentro de 10 años como los cuadros de Mónica Castillo que están hechos pedazos 15 años después, además de eso, debe tener un buen tema, debe tener una buena composición, debe tener un buen desarrollo de color. Pues ni modo, por eso les decía yo, ese es el dogma de la educación artística. Ni modo, así es el arte, es difícil, es como la ciencia. Cuando decidieron hacer el arte fácil, empezaron a surgir estas cosas. Entonces dijo Beuys, vamos a democratizar la creación. Y entonces sucede esto, que Jenny Holzer compra LEDs, que los venden en cualquier empresa de iluminación, y le pone letreros estúpidos como eso, y le llama arte. O sea, ese letrero escrito así en un cuaderno no vale nada, vale porque la señora los pone en LEDs, que es nada más tecnología. O sea, lo que es obra significa nada más es dinero, no significa inteligencia, no significa creación, no significa nada. Entonces, por eso es justamente difícil el arte. En el momento que decidieron hacerlo fácil, lo hicieron estúpido. Es lo único que ha sucedido con el arte. El arte es como la ciencia, es difícil y es exacto, y requiere de mucho estudio, y requiere además de una cosa fundamental, de acierto y error. El arte, como la ciencia, aprende de sus equivocaciones, aprende de errar todo el tiempo. En el momento en que el arte se volvió infalible como estas cosas, en que todo es arte, en que nada comete equivocaciones, el arte se empezó a degradar. Quiero ver que ustedes se tomen un jarabe para la tos de alguien que les diga que amaneció sintiéndose científico. Y aquí está mi jarabe y lo acabo de inventar esta mañana. Oye, pero tú nunca estudiaste, o sea, no eres científico, jamás te estudiaste, no eres farmacéutico, no importa, me autodesigné científico y tómatelo. Quiero verlo. Es lo que está sucediendo con la ciencia. Es lo que está sucediendo con el arte, perdón. Entonces, ¿qué necesidad hay de que sean los pilares del conocimiento? O sea, somos la humanidad, ya la humanidad tiene suficientes motivos de degradación como para que el arte sea un motivo más. Si el arte es de las pocas cosas que nos reconcilian con el género humano que somos nosotros mismos, o sea, ¿qué necesidad hay de degradarlo también? Ya estamos envueltos en un ambiente de degradación constante, con la violencia, con la pobreza, con la ignorancia, con miles de cosas. Además hay que degradar al arte. ¿Por qué? No lo necesitamos.